Nosotros hemos estado llevando una serie de sermones expositivos sobre las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Pero tengo una propuesta. Como el orden de los factores no altera el producto, vamos a parar aquí para tocar otro tema y luego volvemos. Porque septiembre siempre lo he usado para que hablemos de otro tema. Y tiene que ver con la familia, debido a que septiembre es un mes donde se celebran asuntos de el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Enamorados, y se habla mucho de esto, ¿no? En septiembre. Y quisiera que habláramos de algunos temas que tienen que ver con la familia y con nosotros, prácticos. Y quisiera hoy hablar, como dice el título del mensaje, del matrimonio. Hoy. Que Dios me ayude. Bueno, resulta que estuve haciendo una investigación y el presidente del Colegio Nacional de Notarios, el Colegio Nacional reúne todas las notarías y tiene datos frescos sobre las últimas estadísticas del matrimonio. Y él dijo lo siguiente: en Colombia, 2.133 parejas rompieron su relación en el primer trimestre de 2023. De enero a abril, 2.133 parejas matrimoniales rompieron el compromiso. Es decir, 28 diarias y una cada hora. Tenemos ejemplos de matrimonios absolutamente fugaces, dijo, en donde llegan de la luna de miel y ya quieren divorciarse. Entonces, eso quiere decir que las parejas no estaban preparadas. Y dijo también, muchas de esas separaciones sí tienen solución, porque son causas que no son graves, puesto que esas parejas argumentan que no se comprendieron, que hay problemas económicos, que empujaron a la separación, que no están dispuestos a contribuir ambos en igual forma para el sostenimiento del hogar, o que algunos quieren seguir llevando la vida de solteros. Entonces, se casan y quieren seguir siendo solteros. Y eso lo dijo una persona que tiene en el escritorio todas las estadísticas. Ahora, sobre el tema del matrimonio se han escrito miles de libros, se han dado miles de conferencias, hay miles de seminarios y tal vez algunos se benefician, ¿no? Pero una gran mayoría fracasan en su relación matrimonial. Muchas parejas se casan ante el altar con un sacerdote o con un pastor, sin ser conscientes del compromiso tan trascendente que están haciendo. Hay otros que van a una iglesia a contraer matrimonio por conveniencia, otros por cumplir un formulismo social, pero realmente pocos lo hacen entendiendo que es un compromiso ante Dios y que es un pacto inviolable. La mayoría lo hacen por un requisito, o porque los padres lo exigen, o por cualquier cosa de esas, pero no son conscientes del papel que están asumiendo. Ahora, en las iglesias predicamos y predicamos el tema. Aún así, las propias iglesias cristianas están experimentando gran cantidad de divorcios, algo que no se veía, ¿no?
que las propias iglesias cristianas que tienen la palabra y que conocen se estén divorciando. ¿Qué está pasando con la enseñanza o con el compromiso? Entonces, eso es lo que quisiera que enfocáramos hoy. Ahora, para que un matrimonio tenga la bendición, debe tener una buena conciencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios en la Biblia no nos ha dejado en la ignorancia de lo que es un matrimonio. Dios nos ha dado instrucciones y mandamientos precisos para que nuestros matrimonios tengan éxito. Entonces, para tener una buena conciencia ante Dios en el asunto del matrimonio, hay que tener en cuenta algunas normas que están en la palabra de Dios, que no se pueden pasar por alto y que si se pasan por alto llevan al fracaso. Y por eso tantos jóvenes o no se quieren casar o se casan y fracasan. El primer asunto que hay que tener en cuenta para que la pareja tenga una conciencia limpia delante de Dios, porque están haciendo las cosas bien. El primero es que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Eso es una verdad de perogrullo. Es decir, es algo que es obvio, que casi no necesitamos ni mencionarlo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero no crea. Llegamos en el momento en que hay que volver a enfatizar y repetir el tema. En Génesis 1:27, vamos sin embargo a mirar los versículos que ya los conocemos, pero que hay que recordarlos. Dice que la humanidad existe no porque por allá en el espacio infinito hubo una explosión y hubo un montón de cosas que salieron volando y de astros y cosas, y uno de esos salió girando y llegó a un sitio y quedó dando vueltas alrededor del sol. Y no era sino agua, y después entonces unas células se convirtió en un pez, y el pez salió a la playa, y luego le salieron brazos y cabeza, y luego se convirtió en mono, y después más adelante apareció el hombre. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Aquí dice en 1:27, dice, creó Dios al hombre después de haber creado el universo. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra. Ahora, la sociedad que nos rodea hoy, en su incredulidad, pretende rechazar este mandamiento, diciendo que la Biblia no es ninguna palabra de Dios. Que eso es una leyenda antigua para un pueblo particular. Los movimientos homosexuales pretenden legitimar otro tipo de uniones aberrantes, porque están diciendo que eso no es cierto y entonces que el matrimonio es hombre con hombre, mujer con mujer. Y todas esas ideas nacidas en la mente de Satanás son transmitidas por los incrédulos y no provienen de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que esto que acabamos de leer, ese es el diseño de Dios. Dios creó el mundo y Él ha diseñado cómo debe ser lo correcto delante de Él, porque Él fue el creador. El matrimonio entonces no es un simple contrato social para la convivencia. Nadie en este mundo puede redefinir ese diseño original de Dios. Y los que lo hagan son enemigos de Dios y están al servicio de Satanás. Porque quieren decir que el matrimonio es otra cosa, menos lo que la palabra de Dios nos enseña.
Entonces, para tener una buena conciencia en una relación matrimonial, deben primero entender que es entre un hombre y una mujer. En segundo lugar, debe ser para constituir un nuevo hogar. En Génesis 2:24, dice aquí lo siguiente. Génesis 2:24, cuando ya Dios crea a Adán y crea a la mujer y los une en matrimonio, Él dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ese es un problema por el que se han separado muchos, ¿no? Es cierto que debemos tener una buena relación con nuestros padres y con nuestros suegros. Sin embargo, la pareja debe entender que ahora son un nuevo núcleo familiar. Hace mucho tiempo en el campo se decía cuando las parejas se casaban jóvenes y el marido no cumplía, le decían al marido, el que se casa quiere casa y el costal para la plaza, decían en el campo, ¿verdad? Porque quiere es eso, un nuevo hogar, una nueva familia. Ese hogar nuevo, ese núcleo familiar nuevo debe ser autónomo y responsable de sus propias decisiones. 3, para tener una buena conciencia delante de Dios, deben someterse a las reglas que Dios ha dado, como ya lo hemos dicho. Nuestro Señor dijo que además de todo lo dicho, el matrimonio es una unión para toda la vida. Jesucristo dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que romper la relación matrimonial significa pasar por encima del mandamiento que Dios nos ha entregado. Y el tema es que las personas incrédulas ven el orden de Dios que Él ha establecido como si fuera una regla arbitraria. Pero las reglas de Dios no son arbitrarias, son para nuestro bien, para que nos vaya bien. Para eso es que las dejó el Señor, para nuestra salvación. Ahora, hay muchos ejemplos. Para un esposo libertino, los mandamientos de Dios son un estorbo. Para un libertino, los mandamientos de Dios limitan su libertad. Y por esa razón él no se sujeta a la Biblia, no hay temor de Dios en la persona y se cree libre para hacer lo que le plazca. Y la palabra de Dios no le importa, porque es un libertino. Los libertinos se casan y quieren seguir siendo solteros, con sus mismas amistades, quieren seguir con sus mismas diversiones, sus mismas prácticas corruptas. A los libertinos no les importa Dios y menos las normas sociales. Ellos quieren una libertad total para hacer lo que les venga en gana. Y ese es un gran problema hoy. Pero mire, por el otro extremo, digamos que los libertinos están en un extremo. Los que no se quieren someter a nadie, a ninguna ley y menos a Dios. Por el otro extremo están los legalistas, un esposo legalista. ¿A qué nos referimos? Los legalistas piensan que cumplir las leyes matrimoniales es un deber estricto, eso sí, son lo contrario. Y está listo a cumplir todo lo que le manden, pero lo hace solo por el deber y no tanto por temor a Dios. Por eso es un legalista, ¿no? Sin embargo, uno no hace las cosas correctas simplemente porque le toca, porque es que está obligado. Uno hace las cosas porque ama al Señor y tiene temor de Dios, y porque ama a su esposa o esposo y tiene temor de Dios, no tanto por el deber.
como si fuera un yugo. Una cuarta cosa sobre esto de una buena conciencia delante de Dios. Se debe entender que ante Dios son iguales, pero tienen roles diferentes. Este es uno de los problemas actuales complicado. Entonces, en su naturaleza Dios los ha creado diferentes. El hombre y la mujer son diferentes. Constitucionalmente son diferentes, por eso se le llama varón y hembra. Y Dios los ha creado también para tareas diferentes, porque ellos tienen unas funciones en la vida diferentes, o unos roles diferentes. Hablemos primero del rol de la esposa. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Primero, Génesis 2:18. Génesis 2:18. En Génesis 2:18 dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, porque había creado al hombre, le había puesto en el paraíso, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces la mujer fue creada para ser una ayuda idónea para él. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que Eva fue creada para ayudar a Adán en las tareas que Dios le había encomendado, que era la administración de este nuevo orden de creación. Ahora, cierta mujer que no aceptaba ese diseño divino decía que ella no estaba de acuerdo con eso. ¿Cómo así que la mujer es una simple ayuda? Yo no estoy de acuerdo con eso, con lo que dice la Biblia. Pero la palabra de Dios no dice que ser una ayuda o que ser un ayudante es algo indigno de la mujer. Al contrario, es un término que indica dignidad. La palabra, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudante. Es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es un ayudante mío. ¡Qué bendición tan inmensa! ¿No? Desarrolla una misión importantísima. Entonces, al decir que uno es un ayudante, eso no es denigrante. Eso no lo rebaja a uno, ni le quita su importancia. Y por eso entonces la mujer, o en el caso de Eva, fue una ayuda idónea para Adán. Es decir, apta para él. Eso quiere decir también idónea. Aquí nuevamente en el Génesis 2:19 sigue diciendo lo siguiente. Cuando Dios dice, le haré ayuda idónea para él, en el 19 sigue diciendo el Señor, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia de campo, toda bestia del campo. Entonces creó el caballo, creó la vaca, creó todo lo que nosotros conocemos. Y a toda ave de los cielos, el cóndor, el gavilán, pues todos los aves de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces Adán dijo, ese se llamará cóndor, ese gavilán, aquel gallina, aquel gallo. ¿Verdad? Y puso Adán nombre a toda bestia ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entre toda la creación animal, no hubo algo que le pudiera servir a Adán en su soledad o que pudiera servir para desarrollar el trabajo que Dios le había dado. No hubo una ayuda idónea para él. Una ayuda apta. Y por eso fue que el Señor creó a Eva a partir de Adán y la llamó una ayuda idónea, apta para el hombre. Es una ayuda complementaria. Y es necesario aclarar que cuando la Biblia dice que la esposa es la ayuda idónea,
tampoco está diciendo algunas cosas que la gente se equivoca. Ahí no está diciendo que la mujer es una ayuda simplemente porque no es inteligente o porque es maleducada. No, al contrario. Para hacer una ayuda hay que tener inteligencia, sabiduría y muchas otras virtudes, porque si la mujer no tiene eso, pues no va a ser una ayuda idónea. No significa que ella existe solo para servir al marido. Ella existe es para servir a Dios y ayudar al esposo para que él haga el trabajo que Dios le ha mandado, para que también sirva a Dios. Ahora, otro aspecto importante de esto, de este diseño de Dios, es que la diferencia entre el hombre y la mujer, que es de rol, de función, implica una diferencia de autoridad también. Efesios 5:22. Vamos a mirar Efesios 5:22. Efesios 5:22. Este es el diseño de Dios, ¿no? Esto no lo hemos inventado nosotros. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Está claro allí? Entonces, aquí está diciendo con mucha claridad eso, que hay una autoridad en la relación matrimonial, que la esposa tiene que estar sujeta, que es una de las palabras que a veces la gente no entiende y cree que lo que le está diciendo a la mujer es que se tiene que someter como una esclava. Pues eso no está diciendo la Biblia, ¿no? Ella se somete a su propio marido por amor, cuando se casa con él. Lo acepta como su cabeza para ayudarlo. Marido y mujer son iguales en dignidad y valor delante de Dios, pero Dios le ha dado al varón la autoridad y el liderazgo como cabeza del matrimonio y del hogar. De manera que lo que dice la Biblia que es que las esposas deben someterse a sus maridos como al Señor. Y sometimiento no es que sea una esclava, que sea una sirvienta o que yo no sé qué más cosas inventan hoy. La palabra nos enseña, por ejemplo, que uno tiene que someterse a las autoridades terrenales. Eso lo dice la carta a los romanos, dice, sométase toda persona a las autoridades, porque esencialmente Dios ha puesto las autoridades. Ya si son malas o buenas es otro tema, pero las autoridades han sido instituidas por Dios. Y así como uno se tiene que someterse a estas autoridades, pues la esposa, la primera autoridad que tiene es su marido. Y tiene que someterse. Se somete porque confía en Jesucristo también. El Señor ha dicho que ella debe haber una buena relación y que debe la esposa seguir a su marido, aunque tenga defectos. Ese es el asunto. Y orar al Señor y esperar si hay dificultades para que nuestro Dios en su gracia ayude a mejorar las situaciones difíciles que puedan presentarse. Sin embargo, la primera lealtad de la esposa es a Jesucristo, no a su esposo. Y eso significa entonces que la esposa no puede someterse a su marido en nada que viole los mandamientos que están en la Biblia. Y tampoco entonces se puede someter a abusos. La jefatura y la autoridad del marido son dadas por Dios y son legítimas solo cuando se hacen cumpliendo los mandamientos de Dios. Solamente en ese caso. Y por eso ahí mismo en Efesios 5:24, ¿qué dice? Vamos a mirar 5:24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo estoy sometido al Señor Jesucristo. Y yo amo al Señor Jesucristo, es mi Dios. Y lo obedezco por amor. Y me pesa cuando lo desobedezco. La esposa igualmente. Y por eso entonces aquí sigue diciendo el apóstol: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿No? Sigue diciendo. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Está diciendo aquí, como a sus mismos cuerpos. Entonces quiere decir que uno tiene que amar a su esposa como a sí mismo, ¿no? Con el amor que uno se tiene a sí mismo, porque uno se cuida, ¿no? Uno intenta comer bien, estar sano, estar en buena disposición para poder servir en el mundo, y uno se cuida. Así hay que cuidar a la esposa, porque si no sería egoísmo. Me cuido yo y ella verá qué hace. Entonces, estas son cosas muy importantes. Y una cosa que es extremadamente importante es entender lo siguiente: el amor matrimonial no cambia con las circunstancias. No puede cambiar con las circunstancias. ¿Y eso qué quiere decir? El tiempo trae sus consecuencias. Trae consigo cambios en toda nuestra vida y en la vida de la pareja. Los años cambian nuestra apariencia física. Yo cuando veo las fotos de más joven, siento nostalgia, ¿no? Pero hay cambios, hermano, es la verdad. Cambia nuestra manera de pensar sobre muchos asuntos. Uno a los 50, 60, 70 años ya piensa diferente como cuando tenía 20. El tiempo trae cambios en nuestra vida íntima, social, familiar, etc. Entonces los esposos que empiezan a decir que perdieron el amor. No, yo me voy a separar es porque yo ya perdí el amor. Es porque muchas veces ya no ven a su esposa tan joven y bonita como 30 años antes y les parecen atractivas otras mujeres más jóvenes. Y están siendo engañados por el diablo y dominados por su egoísmo. Es puro egoísmo. Y a algunos se les olvida que los compromisos del pacto matrimonial son serios. Se les olvida que cuando estaban ante el ministro religioso, él les dijo: ¿promete usted ser fiel hasta la muerte? ¿Promete amar a su esposa o esposo en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, cuando las cosas vayan bien o cuando las cosas vayan mal? Y el esposo dijo: sí, prometo. Y ella: sí, prometo. Y después se les olvida, ¿verdad? Y es por eso entonces que aquí Efesios decía con mucha claridad, como lo vimos ahorita en el versículo 25 de Efesios 5, que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Lo hizo con amor sacrificial hasta el punto de morir por la iglesia, la cual somos nosotros. Jesucristo entregó su vida en la cruz para darnos seguridad y para darnos liberación del pecado y de tantas cosas horribles que hay en este mundo. Por eso la tarea del esposo es ayudar a su esposa también, a su esposa, orientarla hacia lo mejor, valorarla, amarla, estar listo a sacrificarse por ella. En los conflictos debe estar dispuesto a negarse a sí mismo.
Es decir, primero está ella que los conflictos. Primero está ella que mis gustos. Primero está ella que mis deseos y mi egoísmo. Eso es un amor sacrificial. Los maridos deben amar a sus esposas como se aman a sí mismos, como ya lo dijimos, ¿no? Entonces uno tiene que mirar qué tanto se ama a sí mismo. ¿Qué tanto se ama usted a sí mismo? Cuando usted se ama a sí mismo, usted cuida de su salud, se arregla bien, etcétera. Por lo tanto, eso tiene que hacer con su esposa. Y finalmente, hermanos, en Colosenses 3, 18, 19, el apóstol dice algo importantísimo. Colosenses 3, 18, 19. Colosenses 3, 18, 19. Porque es en todas las páginas de la Biblia, ¿no? Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, ¿no? La mujer no puede, perdónenme las expresiones, pero eso se habla mucho aquí en ciertos niveles, ¿no? La mujer no puede andar por ahí loqueando, hermano. Tiene que estar sujeta a su esposo. Sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ásperos. Y eso tiene que ver con la manera en que tratamos a nuestra esposa diariamente. Ejemplos. Si tenemos que corregir a nuestra esposa, ¿cómo lo hacemos? ¿Con dureza o con amor? ¿O descargamos sobre nuestra esposa todo el estrés, siendo duros y criticando severamente? Venimos cansados del trabajo, sudados, hambrientos y llenos de estrés y descargamos sobre la esposa toda nuestra mal genio, tal vez en esa situación. Aún se puede usar la sana doctrina como un arma de manipulación. Eso es lo que hacen los legalistas, ¿no? Porque hay muchos cristianos que tienen muy buena doctrina, sana doctrina, pero son legalistas. Entonces ese es el esposo cristiano que le dice en los conflictos, le dice a la esposa, tú eres mi esposa y la Biblia dice que tienes que sujetarte. Pero resulta que él es un tirano irresponsable y pretende que sus malas acciones sean aceptadas como argumento de autoridad. Y no tiene ninguna, porque no está dando ejemplo de nada, ni está amando a su esposa como debe ser, pero está usando la doctrina para salirse con la suya, si es cristiano. Entonces, hermanos, como conclusión, los esposos deben tener una limpia conciencia delante de Dios, ¿no? No pueden ser hipócritas, fingiendo lo que no son. Y ante la gente fingiendo, ¿no? Nosotros nos queremos mucho, parecemos dos tortolitos en todas partes, ¿no? Pero resulta que no es cierto. Recuerde el mandamiento, que Dios dijo, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. No 3 ni 4 ni cosas de esas que a veces se ven. Cada uno debe aceptar el rol que Dios le ha dado en este mundo. El esposo es cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza del esposo. Y nosotros nos sometemos a Cristo, por lo tanto la esposa también debe hacerlo. El pacto matrimonial, que es lo que nos une, no es cosa de juego. La pareja debe permanecer unida, dice la Biblia, y el Señor dijo, hay que estar unidos, a no ser que haya un adulterio. Ahí sí se complican las cosas, ¿no? Porque el Señor dijo eso, a no ser por causa de adulterio. Y analizando todas estas cosas, hermano, por eso es que los jóvenes tienen que pensarlo muy bien.
¿no? Si no saben todo esto, ¿para qué se casan? No está preparado. Como dijo el notario, va a llegar de la luna de miel aburrido y con ganas de separarse. Porque es que no está preparado, no sabe nada, todavía no entiende. Tiene que entender que el matrimonio tiene sus reglas, es el diseño de Dios. No hay opción, uno tiene que obedecer al Señor porque Él es su creador. Y a Jesucristo porque Él es nuestro Salvador, a quien tenemos que entregar nuestro corazón y nuestra vida para que nos vaya bien. Solo Él puede perdonar nuestros pecados, sacarnos de la ignorancia, de la miseria del pecado, de la desgracia y llevarnos a una vida mejor. Eso hay que predicarlo a los jóvenes. Y si no ha pasado eso, ¿con qué va a hacer con el matrimonio? Si ni siquiera es cristiano. Entonces, la pregunta final es, ¿cómo está su matrimonio realmente? ¿Es real o es una pantomima? Una pantomima es una farsa, ¿no? Una farsa. Hay que remover todo lo que perjudica al matrimonio. Y la pareja, ambos deben orar y trabajar en esto, sobre todo si son creyentes, porque eso sí que es vergonzoso, ¿no? Cuando siendo creyentes, porque inmediatamente el mundo dice, mire, van que a una iglesia y mire, el marido anda por allá con otras mujeres, y esa mujer como es de sinvergüenza, y mire, ahí se están separando, y tanto que hablan de Cristo, ¿no? Entonces, de los matrimonios incrédulos no se puede esperar nada bueno, ¿no? Los incrédulos cuando se separan a mí no se me hace raro. Antes, bueno, no son todos, hay matrimonios incrédulos que logran entenderse, pero cuando la mayoría se separa a mí no se me hace raro, porque es que duren 2 meses es mucho. Pero nosotros los creyentes tenemos que ser ejemplo a este mundo miserable y pecador, a este mundo que está en desgracia. Tenemos que ser ejemplo para que vean que en el Señor Jesucristo encontramos las bendiciones para toda la vida y mucho más para nuestro matrimonio. Pero hay que tener fe y obedecer. Si usted no tiene fe y no obedece, perdió el año, dicen por ahí. Vamos a orar, hermano, para que Dios nos ayude en todo esto. Amado Señor, Padre eterno, en esta hora damos gracias nuevamente porque hemos abierto tu divina palabra. Hemos abierto tu divina palabra y encontramos aquí el diseño original que tú has dado a la humanidad, al mundo y específicamente al matrimonio. Hemos visto lo que tú nos ordenas. Queremos, Padre, ser conscientes de que es así como se puede ser feliz y que si no hacemos esto, vamos a perder, porque la paga del pecado es la muerte. Padre Celestial, perdónanos en todo lo que te hemos ofendido. Como matrimonios, perdónanos en lo que te hemos ofendido, Señor. Quizás no se ha amado suficientemente al esposo. No ha habido una suficiente sujeción, una sujeción en amor, respetando y considerándolo la cabeza. Quizás también de parte del hombre no ha habido ese amor sacrificial, ese cuidado por su ayuda complementaria. Ha habido actitudes no cristianas en nosotros
Dios, te pedimos perdón. Pedimos que la sangre de tu Hijo nos limpie, nos perdone. Bendice a los jóvenes que de pronto han pensado en el futuro y han dicho, a mí me gustaría casarme. Y bendice a los que no lo han pensado porque le tienen miedo al matrimonio. Señor, contigo todo sale adelante. Tú eres nuestro éxito, no nuestro fracaso. Ayúdanos, Señor, entonces a tener esa relación que es según tu diseño, para tener una buena conciencia delante de ti, todos los días levantarnos y dar gracias por nuestro cónyuge, orar con alegría, ver el mundo que tú has creado como hermoso, porque tenemos un hogar bendecido, un matrimonio bendecido. Gracias, eterno Padre, por escucharnos esta mañana. Ayúdanos a lograrlo con tu gracia infinita. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.